primero de enero. No me acuerdo haber tenido un culto un 1 de enero, la verdad, no. Primera vez. Pero qué bendición, hermano, ¿verdad? Poder estar acá. Qué bueno que usted pudo zafarse un poquito de estas festividades y poder correr para acá. Vamos a continuar con la serie de temas que traemos acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Espero que usted tenga ahí la Confesión de Fe, mi hermano. Si alguien no la tiene, por aquí hay, ¿a alguien le falta? David no la tiene, ¿cierto? Yo la tengo, pasó, pero me quedó en la... Se le quedó. Prestadita nomás, venga, colabóreme por aquí. El que la requiera, el que no la trajo se la presto y me la devuelve. Sí, bueno, que la tenga allí, por favor. Bueno, estamos mirando, hermanos, este es el mensaje número 12 de esta confesión de fe, mensaje número 12. Es decir, ya llevamos 11 mensajes atrás y es bueno que usted se ponga al día. Una vez más, para las personas que anhelan ser miembros de esta iglesia en Cali y en Tuluá, el requisito, hermanos, es estar al día con estos temas de la confesión de fe. Si ha faltado alguno, por favor, los temas se suben a nuestro canal de YouTube y ahí usted lo puede ver. Sería el requisito fundamental. Estamos en el capítulo número 3, hermanos, y estamos viendo el decreto de Dios. Hace 15 días habíamos visto el párrafo número 1, que tiene que ver con la universalidad del decreto de Dios. Y veamos allí un peligro y que debemos tener cuidado, hermanos, de no caer en el fatalismo o en el determinismo. Fatalismo o determinismo, o por el otro lado, en el arminianismo, cuando hablamos del decreto o los decretos de Dios. Bueno, es bueno decir el decreto porque es uno solo, pero la Biblia habla de los decretos de Dios, pero a la larga es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cuidado, hermanos? Hay personas que son fatalistas o que son deterministas, es decir, ellos dicen, como Dios ya decretó todo, ¿para qué hago yo algo? ¿Para qué oro? ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué me preocupo por vivir una vida santa? ¿Para qué trato de guardar mi salvación si a la larga el Señor ya lo decretó y lo que decretó va a ser así? Eso se llama determinismo. Eso se llama el hecho de que Dios haya... Una cosa es que Dios determinó algo y otra cosa es determinismo. Y el hecho de que Dios haya decretado algo, entonces eso no va a violentar nuestra responsabilidad humana o los medios que Dios usa para que se lleven a cabo los decretos. Eso tiene que estar muy claro en nosotros, hermanos. El decreto de Dios se va a cumplir sí o sí a través de los medios. Y los medios son responsables. Tú y yo somos responsables, hermano, de lo que nos toca. Por eso, estudiar el decreto es muy bueno, pero entender que ese decreto viene a través de los medios y que yo debo ser responsable, en este caso concreto que ya dije, de orar, hermanos, porque es el medio por el cual Dios va a trabajar, evangelizar, porque es el medio por el cual Dios va a trabajar. Por eso, en ese boletín van a los medios de gracia que Dios usa para acrecentar a nuestra gracia y que es nuestra responsabilidad. Yo les decía a los hermanos el viernes, hablando de la santificación, que yo no hago nada para la justificación, no soy responsable de eso, eso lo hace Dios, pero en mi santificación sí soy responsable, al punto que encontramos dentro de la iglesia grados de santificación. Es decir, aquí hay algunos hermanos que son más santos que otros y otros de pronto somos menos santos que otros, y eso es por nuestra responsabilidad, porque no usamos los medios de gracia que Dios nos da. Entonces, mucha gente entra en ese fatalismo, en ese determinismo, y hay que evitar, pero está el otro opuesto, el lado opuesto, que sería el arminianismo, y entonces escoger y mirar el decreto de Dios. Ah, sí, Dios decretó, pero espérese. La criatura es libre, la criatura, y si es verdad, es responsable, así de que el decreto de Dios está, digamos, en stand-by, se puede decir, amarrado, atado a la responsabilidad humana. Es decir, aunque Dios haya decretado las cosas, Dios no puede hacerlas sin la persona. La persona le tiene que rendir la voluntad a Dios. Dios como que está esperando, bueno, a ver, si usted se mueve, yo hago, y
Y entonces esa es ya la parte arminiana, que termina, hermanos, en una obra humana. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos dos extremos cuando hablamos del decreto de Dios, y hace 8 días hablábamos, hace 15 días, de la universalidad del decreto. Bueno, esta confesión de fe, este capítulo número 3 que habla del decreto, son 7 párrafos. Yo quiero correr hoy y voy a tratar los párrafos del 2 al 5. Ahora, ¿por qué no voy a tratar, y voy a tratar estos 4 párrafos hoy rápido? Precisamente por eso tengo aquí todas las citas escritas para leerlas, para no tener que correr. Usted ahí tiene las citas en la confesión, y si alguno quiere, pues hasta a veces el hermano Oscar en Tula me pide el mensaje, yo se lo doy, ningún problema. Si usted lo requiere, aquí tengo mis notas. ¿Por qué voy a correr acá, hermanos? Porque nosotros ya hemos hablado mucho del decreto de Dios. Vimos la teología sistemática, ahí se tocó el decreto de Dios, así que son temas que se conocen. Obviamente eso no quiere decir que no lo vamos a abordar, vamos a abordar. Entonces vamos a ver hoy párrafos del 2 al 5 del decreto de Dios. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, Dios nos lo permite, terminaremos párrafos 6 y 7. Entonces, el párrafo número 2 nos va a hablar de la incondicionalidad del decreto de Dios. La incondicionalidad del decreto de Dios, es decir, el decreto de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay condición. Cuando Dios decreta algo, no lo hace bajo una condición. Entonces ahí donde la confesión de fe nos va a ayudar a que el decreto de Dios y la presciencia de Dios, que hoy día es mal interpretada, entonces pareciera una contradicción, pero no. Es decir, Dios decretó algo, pero ¿por qué lo decretó? ¿Porque había una condición en la criatura? No, hermanos, no hay condición, lo hizo incondicionalmente. Otra vez, la palabra incondicional es que no hay condición en la criatura. Y ahí entra lo que se llama la presciencia de Dios. Usted encuentra ese término en la Biblia, la presciencia de Dios, y la palabra pre es previo, ciencia, conocimiento, es decir, el previo conocimiento de Dios. Entonces muchas personas, cuando no entienden esta parte del decreto, que es lo que ellos dicen, Dios decretó algo, hablemos en este caso de la salvación, Dios decretó, un ejemplo, salvar a Robinson, así está decretado. Pero ¿por qué lo decretó salvarlo? Porque Dios, como tiene la presciencia, previo conocimiento, es decir, Dios conoce todas las cosas, entonces Dios vio que Robin iba a aceptarlo, que Robin se iba a arrepentir, que Robin iba a caminar, hasta lo vio cantando acá. Por eso Dios lo eligió, para salvarlo. Hermano, así enseñan los arminianos, así enseñan la mayoría de las iglesias de hoy día, y así no es. La Biblia no enseña así. Cuando hablamos de la presciencia de Dios y hablamos del previo conocimiento de Dios, nos estamos refiriendo a que Dios conoce todo, pero lo conoce todo porque Él así lo ha decretado. Es decir, Dios decretó que Robin iba a ser salvo, tomando el mismo ejemplo. Dios lo decretó, no porque vio algo en la criatura. Eso se llama incondicional. La incondicionalidad del decreto es que Dios decretó salvarnos a nosotros, no porque vio algo en nosotros, sino porque a Él le plació hacerlo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esa es la pequeña pero grande diferencia, obviamente, entre nosotros, los reformados y los arminianos. O digámoslo de otra manera, no les gusta el título calvinistas y arminianos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que cuando nosotros vemos el decreto y vemos la presciencia de Dios, que Él decreta las cosas porque Él así lo estableció, sin condicionamiento, nada lo condicionó a Él, entonces vemos que eso lleva a defender toda la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios, y entonces deja al hombre anulado totalmente, no aporta nada para la salvación. ¿Cuál es el problema con el arminianismo? Mal usando la palabra presciencia, que dice que Dios decretó salvar, pero porque vio algo en la criatura, es decir, hubo una condición en las personas. ¿Cuál es el peligro? Salvación por obras. Hermano, y eso no está así. Es decir, hermanos, y ese es el punto, y yo sé que aquí se revientan muchos. Yo he tenido gente que acá se me ha ido y en Tuluá también. Y ojalá que aquellos que están como así, hermanos, por favor. Nosotros lo que queremos defender con estos temas y la confesión de fe, lo que quiere defender, hermanos, es la bendita palabra de Dios, la sola escritura. ¿Qué es lo que la escritura dice?
qué es lo que Dios dice a través de su palabra, no qué es lo que el hombre cree que dice, no es la interpretación que el hombre trata de darle a la escritura. Y esto es fundamental, hermanos, sencillamente es salvación por gracia y salvación por obras. Entonces, mire, muchos de los cristianos de hoy día acusan a la Iglesia Católica que ellos creen en la salvación por obras, pero igual pasa. Yo por más de 20 años, 25 años en el cristianismo, aunque decía que no, pero yo sí, tenía una teología de salvación por gracia, pero una práctica de salvación por obras, porque yo aportaba mi granito de arena para la salvación. Porque yo creí en la predestinación precisamente de Dios, condicionada a mi fe. Y entonces yo pensaba, claro, ¿cómo no me iba a elegir Dios si Él sabía que yo le iba a predicar? Y sobre todo cuando yo tenía esas campañas de mucha gente viniendo y yo veía esas conversiones, gente llorando, pasaban al frente a la tarima arrepintiéndose de sus pecados, yo terminaba y decía, ay Dios, pues con razón me elegiste. Uy, Dios mío, o sea, no sabía lo que decía. Y el orgullo que se levanta por eso. Pero cuando vine a entender que eso no fue así, que me escogió porque era lo peor, y eso estaba en sus planes allá, hermano, que yo todavía no entiendo. Cuando yo me miro realmente, hermano, yo digo la verdad y le doy gracias a Dios porque no fue condicionado. Si hubiera sido bajo condición, a mí no me eligen. En serio, a mí no me eligen. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Igual que usted. Amén. Vamos entonces, porque yo estoy predicando lo que ya preparé, entonces no hay ningún problema, así que cuando llego ahí yo corro. Párrafo número 2, la incondicionalidad del decreto de Dios dice así: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, y esto es duro acá, pero bueno, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Y eso es claro, ese párrafo es claro, ya lo expliqué, no tiene más explicación, pero dice que Dios pudiera, a pesar de todas las condiciones que Él pudiera suponer. Es decir, hermanos, hay situaciones que pudieran pasar y esto es tremendo porque Dios las conoce pero no pasaron. Y eso es lo que está diciendo. Y entonces el ejemplo que tenemos ahí, hermanos, es las 3 ciudades ahí, se llaman las ciudades de Tiro, las ciudades de Sidón y las ciudades de Sodoma. Mateo 11, 20 al 24, solamente anótelo, si alcanza a ir, corra, y si no, pues yo lo leo. Mateo 11, 20 al 24, mire lo que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, note, ay de ti Corazín, y ay de ti Betsaida. Es decir, Jesús fue a Corazín, Jesús fue a Betsaida a predicar el evangelio. Y dice, pero luego les dice, esas ciudades que pasó no se habían arrepentido, a pesar de que Jesús dice que las reconvino, es decir, le llamó al arrepentimiento, no se arrepintieron. Y como estas ciudades no se arrepintieron, el Señor dice, ay de ti. Recuerden que ese ay es un ay de juicio, hermanos. Ay lo que les va a pasar a las ciudades de Corazín, a las ciudades de Betsaida. ¿Por qué? Y trae ahora unas ciudades del Antiguo Testamento. Porque si en Tiro y en Sidón son 2 ciudades paganas, 700 años antes aproximadamente, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, no, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y esto lo pone a uno a pensar, es decir, el Señor dice, mire, yo fui a Corazín, a Betsaida, más adelante dice a Capernaum, pero yo no fui ni a Tiro, ni a Sidón, ni a Sodoma, ni a Gomorra. Yo no fui a predicarles el evangelio, yo las juzgué a ellas, esas ciudades. Pero si yo hubiera ido a predicarles el evangelio, ellas se hubieran arrepentido. Pero el Señor no fue. Es decir, y eso uno se pone a pensar, ese es Dios, hermano. Dios dice, Dios nos muestra de cosas que pudieron ser, pero que no fueron. Y aún el Señor, al hablar de eso, es el conocimiento de Dios. Es decir, Dios sabía que si Él iba, Señor, que si Dios, Jesús dice, mire, si el evangelio se les predica a los sodomitas, ellos se hubieran arrepentido. Pero no se arrepintieron porque el evangelio no se les predicó. Y bueno, ¿qué pasó? Aunque sí se les predicó, pero está hablando de una manera de abrirles el corazón. En otras palabras, si hubieran arrepentido. En otras palabras, hermanos, tiene que ver con el decreto. Cuando Dios decreta algo,
así sean homosexuales como Sodoma y Gomorra, se van a arrepentir si Dios lo decretó así. Mire, sigue diciendo, dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, es decir, no la había destruido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto, hermanos, es fuerte, porque lo que está diciendo es que el Señor, bueno, tenemos que entender primero que hay grados entonces de castigo en el infierno. Yo al comienzo pensaba que no, pero hay grados de castigo en el infierno. Recuerde que Dios es justo y Dios va a juzgar a las naciones y a los hombres. Y como todos los hombres son pecadores, pero algunos pecaron de unos niveles diferentes, así va a ser. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Va a ser más tolerable el castigo. Es decir, y no solo eso, sino que hay mayor responsabilidad, hermano, para una ciudad y para el apóstata. El apóstata va a recibir más castigo en el infierno que una persona que nunca escuchó el Evangelio. Cójase aquí usted ahora que vamos en este bus, porque en esta mañana los que estamos aquí somos mayormente responsables por este mensaje que los que no vinieron a oírlo. Es decir, el Evangelio Dios lo ha predicado, nos lo enseña a nosotros para que nosotros actuemos, y si nosotros salimos de aquí igual, hay una responsabilidad mayor. Dice que será más tolerable el castigo para las ciudades de Tiro y de Sidón aquí, y para Sodoma y Gomorra, esas ciudades, es menor el castigo que para aquellas ciudades de Corazín, de Bethsaida y de Capernaum, que escuchando el Evangelio no lo recibieron. Hay más castigo para aquellas personas que conociendo el Evangelio no lo recibieron. Hermano, por eso la mayor condenación y el mayor castigo es para un predicador, porque se supone que si predicó, conocía. Y ese es el miedo y nos debería hacer temblar a nosotros los predicadores. Por eso si alguien está pensando que fue llamado a ser predicador, me avisa que yo le mando el libro del pastor Spurgeon, Predicación a mis estudiantes, y cuando usted lo lea me dice si es llamado o no. ¿Quiere seguir o no? Porque lo que hace el pastor Spurgeon allí es descabezar. Todo, si un llamado comienza a decirle, usted es esto no lo... Y cuando la gente termina, uno termina y dice, Señor, ¿qué hacemos acá? Cuando yo me leí ese libro y terminé, yo dije, Dios mío, de verdad, yo mira, leído este libro, yo ni me meto por ahí, ni siquiera pago mi primera clase para ir al seminario, pero ya estoy aquí, Señor. Por eso yo le he dicho a ustedes más de una vez, de rodillas le decía al Señor, ¿soy o no soy, Señor? Dímelo, porque estoy a tiempo para correr a ser empresario o hacer algo. Pero siempre el Señor no, siempre me confirmó el llamado, y por eso estamos aquí, hermano. Amén. Esto es muy serio. Es más tolerable el castigo inclusive para los impíos, aún para los apóstatas, que para aquellos que como pastores conociendo la palabra, o nosotros. Y yo sé que entramos ahí, no sé cómo llamar esto, pero muchos de aquí van a decir, Señor, entonces el pastor quiere que conozcamos más la palabra, quiere enseñarnos más teología y todo, pero ahora nos está metiendo miedo. No, porque usted es salvo. Amén. Amén. Es un hijo de Dios, estamos hablando, usted nunca va a apostatar. Estamos hablando de aquellos que pueden apostatar fácilmente. Entonces, tremendo. El decreto de Dios entonces es tan tremendo que Dios conoce aún lo que pudiera hacer. La sesión número 2 vemos que Dios ha decretado que Dios nada decretó porque lo previera. Ya lo expliqué, es decir, Dios no decretó las cosas porque las vio. Entonces dice la última parte de este capítulo, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Él no lo decretó de esa manera. El decreto de Dios está libre. Las cosas ocurren porque Dios así lo decretó, no porque viera algo o porque viera que iban a suceder así. Y entonces aquí están los textos, se los leo rápidamente. Isaías 40, 13 al 14, ya los conocemos. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Es decir, el Señor es tan libre que no hubo quien le enseñara, o quien le aconsejó enseñándole, nadie le pudo aconsejar. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Hermano, Dios es libre de eso. Tú y yo no. Esta mañana hablaba con mi esposa y yo decía, no, tenemos que ser más
para este nuevo año, que el Señor nos ayude a ser como más precavidos, de pronto como tomar más consejo, mirar bien antes de tomar decisiones. Y le voy a decir a qué me refería: a aceptar gente como miembros de la iglesia, tanto en Tuluá como en Cali, tener más cuidado, porque es que, hermanos, me han hecho tantas, y el año pasado yo cometía muchos errores, le decía a mi esposa, errores de bautizar a una persona muy pronto, de pronto, errores de aceptar a gente en la membresía muy pronto, uno por querer pensar que están allí y de repente vemos que no es así. Entonces más precavidos, necesitamos esperar, necesitamos consejo. Con Dios no. Dios es tan libre, hermanos, que Él Él sencillamente, y es tan perfecto Dios, y es tan puro en su esencia, que lo que Él decretó, lo que Él pensó y decretó, hermano, eso es una pureza, eso es tan hermoso. Él no necesita consejo de nadie. Por eso cuando estos cristianos de hoy día creen que le van a mover la mano a Dios, creen que la oración y el ayuno y la guerra espiritual es para cambiar los planes de Dios, no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Dios es tan puro que no necesitó consejo de nadie. Por eso su decreto, hermano, no es influenciado por nada porque vio que iba a suceder. No, hermano, no. Usted y yo tenemos algo de fidelidad a Dios, servimos al Señor en algo a Dios, pero porque Él así lo dispuso, porque Él lo decretó y Él ideó todo para que así fuera. Es decir, es la gracia de Dios, hermano, la que nos permite inclusive estar reunidos hoy en este lugar. Amén. Es la gracia de Dios. Sigue diciendo, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Isaías 46, 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y la palabra aquí principio es desde antes de la creación, antes de que sucediera algo, Dios ya lo había anunciado. Y esto es lo que muchas personas dicen: bueno, y es que entonces Dios hizo al hombre, y acaso Dios no vio que el hombre iba a caer, y por qué hizo Dios de tal manera que el hombre pecara. Entonces la respuesta es claro, porque Dios así lo decretó, pero es que Dios también ya había decretado el plan de redención. Entonces la gente se asusta con la caída. No, gracias a Dios por la caída, porque Dios decreta la caída, decreta el nacimiento de la raza humana, pero decreta la caída para así, y decreta también la redención, y entonces todo lo que ha venido pasando, hermano, hasta aquí lo que ha pasado ha sido decretado por Dios. Amén. Y lo que pasará. Amén. Dice que lo anuncia desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y usted puede seguir leyendo allá. Ahora vamos a mirar ese párrafo 2, párrafos número 3, 4 y 5, tomando como un solo bloque de estos párrafos. Estos párrafos nos hablan del decreto específico de Dios, es decir, de la predestinación tocante a la vida eterna de algunos ángeles y de algunos hombres. Y eso es lo que va a llevar ahora. Dios decretó universalmente las cosas, decretó el párrafo 2 de una manera incondicional, pero ahora va a hablar de una manera específica en cuanto a personas y en cuanto a ángeles, en cuanto a su decreto. Es decir, Dios predestinó personas, Dios predestinó ángeles para la salvación. No todos los ángeles que creó van a estar en la eternidad con Él, y no todas las personas que creó van a ser salvas, y eso está decretado, hermano. Entonces el párrafo número 3, vemos que la doctrina de la elección también tiene que ver con los ángeles. Y entonces mire lo que dice ese párrafo 3, usted lo tiene allí: por el decreto de Dios, que ya sabemos que es incondicional, eterno, para la manifestación de su gloria. ¿Por qué el Señor decretó las cosas, hermano? Para su gloria. Para su gloria. Muy importante que tengamos eso. Usted ya lo debe tener claro. Dios creó todo para su gloria. Dios diseñó el plan de redención para su gloria. Mucha gente dice: no, se sentía solo y quería tener un pueblo. No, Señor. Lo hizo para Él glorificarse. Por eso la Confesión dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria. Y aquí entra a la parte fuerte. Algunos hombres, no todos, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, sería, y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, y esto para la alabanza de la gloria de su justicia.
como el decreto de Dios, hermanos, es la gloria de Dios, entonces Dios, como ya lo habíamos dicho, amplió esa gloria en la humanidad caída y en los ángeles también. Algunos ángeles, el Señor, se llama ángeles escogidos, los retuvo, es decir, no los dejó pecar, no los dejó caer en pecado para que su gracia fuese exaltada. A otros los dejó caer para la alabanza de su justicia y por eso los envía al infierno. Dice que el infierno fue preparado para Satanás y los ángeles, dice la Escritura, y con la raza humana fue lo mismo. A unos Dios determinó salvar para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Se exaltara su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, pero a otros los dejó en su justa condenación. Y me gusta esa expresión, justa condenación, porque hay algunos que dicen, no, Dios no es justo. ¿Cómo Dios va a mandar personas? Otros se rascan la cabeza, hermano, y tal vez usted y yo no lo hacíamos, pero ¿cómo así que Dios determinó salvar a unos y a otros no? Entonces, como esto es tan duro, las personas, ¿qué es lo que han dicho? No, espera un momentico. Dios es amor. Dios quiere salvar a todos los hombres. Pero depende de las personas, ¿verdad? Depende de las personas. Es decir, Dios tiene el plan de redención para toda la humanidad. Pero ¿quién va a ser salvo? Pues el que se arrepiente y cree. Es decir, depende de las personas. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas que tenemos que sacar, hermanos. Si esto fuese así, ponle cuidado. Si esto fuese así y Dios quiere salvar a todos los hombres, pero no los va a salvar a todos, no puede, porque depende de la criatura. Eso hace a Dios impotente, ¿verdad? No es el Todopoderoso, porque Dios quiere salvar, pero al final no puede. Eso se tira totalmente a la doctrina de Dios, hermanos. Eso por una parte. Por otra parte, si Dios quiere salvar y no puede, además de que es impotente y no puede salvar, aunque la Escritura dice que Él sí puede, no puede salvar, y entonces depende del hombre, entonces la salvación es por obras. Depende de las personas, depende de la fe, depende del arrepentimiento. Pastor, ¿usted no me ha predicado la fe y el arrepentimiento? Sí, pero en este sentido, que Dios decretó salvarlo a usted, y como Dios lo decretó, le dio los medios de gracia, que la oración de su familia, la oración de los pastores, la oración de la iglesia, la predicación de su familia, la predicación del pastor de la iglesia, para que de repente usted llegara y al escuchar el Evangelio, entonces cuando en usted escuchó el Evangelio, se sintió tan miserable, tan pecador, tan necesitado de Dios, que dijo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero buscarte a ti, yo quiero caminar contigo, Jesús, yo creo que moriste por mí. Usted se está arrepintiendo, usted está creyendo, está teniendo fe. Bueno, eso se lo dio Dios. Eso no es una situación suya, eso no nació en su corazón, sino que Dios se lo dio. ¿Y por qué se lo dio? Porque estaba decretado desde la elección. Dios lo había escogido para salvación, y por eso es que esa gente se arrepiente. Entonces, este es el punto duro, pero así está en la confesión. Dios predestinó personas para exaltar su gracia, y a otros los dejó en su justa condenación. ¿Por qué justa condenación? Porque todos merecemos la condenación. Entonces la Biblia nos habla de ángeles escogidos. Primero lo voy a decirle los textos. Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y note, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Es decir, la Biblia registra que Dios tiene ángeles escogidos, y esa es la razón por la cual ellos no cayeron. ¿Por qué cayó Satanás y los otros? Porque Dios no los tenía escogidos para la salvación, y por eso cayeron. ¿Por qué estos no cayeron? Porque Dios los tenía. ¿Por qué? Porque la redención es única y exclusivamente para el hombre. Dios no tuvo un plan de redención para ángeles. Por eso esos ángeles no cayeron, y se llaman ángeles escogidos, los que no cayeron. ¿Qué pues? Dice Romanos 11:7, que está anotando, dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y ahora habla de todo el pueblo de Israel. Lo que Israel buscaba no lo alcanzó, pero ¿quiénes sí lo alcanzaron? Los escogidos. Ellos lo alcanzaron, y los demás que fueron endurecidos. Y entonces la gente, pero ¿cómo así? Sí, hermanos, toda la raza humana está endurecida en su pecado. Dios ablanda a los que va a salvar, y a los otros los deja endurecidos. Cuando Dios endurece, y por eso
a mí me gusta esta parte de la doble predestinación. Nosotros creemos en una predestinación positivo-negativo, no positivo-positivo. Va teniendo en cuenta esos términos que le van a ayudar. ¿Qué es positivo-positivo? Algunos dicen, bueno, la raza humana está caída, Dios interviene positivamente y salva a los que va a llevar a la gloria, pero interviene negativamente, es decir, endurece Dios endurece a los que no va a salvar, les impide que vengan. Entonces algunos son fatalistas y dicen, ellos quieren venir, pero Dios se lo impide. Así no es, hermano, así no es. Nosotros creemos positivo en este caso y negativo, o sea, de una manera positiva, perdón, es lo que estoy diciendo. Es decir, Dios interviene positivamente para salvar y positivamente para impedir que la gente venga. Ahí estaba equivocado. Ok. Positivo negativo es entonces, Dios interviene positivamente para los elegidos. ¿Qué es eso? Que toda la raza humana está caída, está perdida. Mire, hermanos, no puede ni quiere venir a Dios. Dios tiene que intervenir, eso se llama positivo. Dios tiene que intervenir, cambiar la condición de las personas y salvarlos, ¿verdad? Y a los otros negativamente, ¿qué es? No hace nada. Eso es endurecimiento, no hace nada, los deja. Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué tú y yo estamos aquí? Porque Dios intervino positivamente. Si Él no hubiera intervenido, no estaremos acá. Y no importa si usted está recién aquí, no importa. Usted está aprendiendo esto. Usted quiere seguir viniendo, hermano, Dios está interviniendo. Cuando una persona comienza a querer y a querer, yo quiero más y quiero más y quiero saber más, Dios está interviniendo. Pero cuando una persona viene y escucha la primera vez el mensaje del pastor, camine de aquí, esto no es de nosotros. Hay muchos pasajes más, obviamente, por lo menos tenemos primera de Pedro 2, 7 al 8, lo leo rapidito. Dice, pero vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, note, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y cuando hablamos de que la gente que no cree, la gente que desobedece fue destinada, es decir, en el decreto de Dios así estaba. Dios determinó un plan de redención y esto cada vez se tiene que ir cerrando en nosotros, no para la humanidad, sino para la iglesia. El plan de redención que Dios decretó al enviar a su Hijo amado no fue pensando en todo el mundo, sino pensando en el mundo de Dios, en el pueblo de Dios, el cual Él iba a escoger. Y los demás siguen en desobediencia. Hay otro pasaje aquí que es Juan 12, 37 al 40, para el que está anotando, uno de los textos más duros de la Escritura. Juan 12, 37 al 40. Yo mucho tiempo no lo entendía y trataba de explicarlo. Miren nomás la lectura. Porque algunos hombres, este es Jesús hablando, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Bueno, estoy leyendo Judas, perdón, Judas 4, ahora le leo Juan 12, Judas 4. Los que antes han sido destinados, y ahí está la palabra destinados, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Ahora sí, Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, note, no creían en Él. ¿Y por qué no creían en Él? A pesar de que el Señor había hecho tantos milagros, no creen en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Note acá, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, este es Dios, hermanos, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, y en este caso y no se conviertan y yo los sane. Entonces, ahí donde muchos dicen, ¿sí ve que Dios actuó de una manera positiva sobre el impío?
Mira, hermanos, por eso me gusta la doctrina de la depravación total del hombre, la doctrina de la gracia, la depravación total del hombre. El hombre muerto espiritualmente está ciego, sordo, mudo, muerto, está muerto, es decir, él no entiende, no puede ver, no puede percibir nada de Dios. Cegar los ojos, hermanos, endurecer el corazón es no hacer nada, porque él ya está cegado, ya está endurecido. Dios no hace nada, hermano. Cuando usted vaya a evangelizar a un incrédulo, tiene que ir con esa mente. Él está muerto, no reacciona. Entonces, Señor, ten misericordia, Señor, por favor. Yo le oro, cuando yo le predique, Señor, dale vida, por favor. Y uno predica y uno hay que hasta, y uno sale, nada. Pero de repente, si usted le enseña a alguien, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, aunque ya no creo en las lágrimas, porque yo he visto gente llorando en Tuluá. Me pasó con una señora, yo sé que ya no me está escuchando. Pero hermano, lloró al final del mensaje y dijo que gracias por haber entendido cuando comencé con la depravación total. Y no, mejor dicho, y le mandé un poco de temas y 8 días conmigo, hasta estuvo en un Zoom con nosotros. Y después me bloqueó. Eso fue que se fue a hablar con el pastor donde estaba y que le dijo, cuidado con esas doctrinas que están en el demonio, cuidado con eso, que claro es. Hasta luego y hasta el son de hoy. Jorrito sabe, porque Jorrito la llevamos a la casa de ella, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa entonces ahí? Sordos, ciegos, no pasa nada. A menos que Dios, hermanos, a menos que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene para darle vida, como lo hizo contigo y lo hizo conmigo, intervino para darnos vida, nos dio capacidad para creer, para arrepentirnos, hermano, inmediatamente yo tengo que entender ahora, es que eso estaba en el decreto de Dios. No es que yo, no, eso estaba en el decreto de Dios y por eso pasó esto. Eso es muy, muy precioso. Entonces la causa de la condenación o la reprobación es por el pecado, es por el pecado, por la incredulidad de las personas. Bien, párrafo número 4. En el párrafo número 4 vemos que el número de los elegidos no cambiará, siempre será el mismo. Es cortico ese párrafo. Mire lo que dice: estos ángeles y hombres, así predestinados o preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Qué tal eso? Otra vez, hermanos, cuando leemos esto, pensemos en el decreto de Dios. Oh, qué Dios tan perfecto tenemos, tan puro, tan exacto, hermanos, que Él en su decreto determinó los ángeles que iban a estar con Él, determinó las personas que iban a estar con Él, y en el transcurso del tiempo, hermanos, y esto es aún más impresionante, porque el primero que salvó, yo creo, fue Adán, porque Dios le dio la gracia a Adán. Es más, y yo soy de los que cree eso, cuando Adán dice, me escondo. ¿Por qué te escondes, Adán? Señor, es que me vi desnudo, es decir, la gloria de Dios se quitó. Hermano, yo no creo que en el cielo vayamos a usar esta ropa. Vamos a estar como en el paraíso. Adán y Eva en el paraíso estaban como Dios los hizo. Ellos estaban desnudos, como no había conciencia de pecado, no había problema. Pero ¿qué pasa cuando el pecado entró? Se tapó y se escondió. Y él le dice, yo voy a hacer algo para que no... calmarle un poquitico esa desnudez, esa vergüenza que tiene. Y eso que estaba con la esposa nomás. Yo no sé si era que le daba pena de la jirafa o qué sé yo, pero estaba con la esposa nomás. La pena de Dios. ¿Sabe qué hace el Señor? El primer sacrificio, hermanos, y creo que fue un cordero o un carnero. Dice que los vistió con pieles de animales y cubrió su desnudez. Ahí hay una gracia de Dios para él. Y ese cordero obviamente comienza a tipificar a Jesucristo, que necesitaba morir en la cruz para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Entonces, hermanos, esa gracia de Dios, mire, que el Señor comenzó a dar a la humanidad, Adán, Abraham, Moisés, David, hasta nosotros, 2000 años que venimos, donde el Evangelio se está predicando y se lleva y corre de un lado para otro. Y esa gente que responde y que muere en Cristo y va a la eternidad, esa gracia de Dios, hermanos, a título personal, había sido decretada por Dios. Dios decretó esa salvación para esos individuos
no para los otros. Y entonces tenemos el ejemplo de muchos ejemplos. El Señor, uno lee el Antiguo Testamento y comienza a ver esa línea que viene y cómo algunos se van desgajando y van quedando unos, se van desgajando. Escuche, Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Dios le puso el nombre de Israel. Tuvo 12, las 12 tribus de Israel. Y al final se quedó una sola tribu, la tribu de Judá, ¿verdad? Pero realmente de todo ese linaje que viene, iban saliendo, iban quedando hasta que llegó el Mesías, hasta que llegó Cristo. Y en todo este tiempo que llevamos, tantas iglesias que hay, hermanos, aún iglesias reformadas, pero el Señor sigue teniendo a su pueblo. En otras palabras, lo que dice el párrafo es, el número de los escogidos que van a ser salvos es exacto. Nadie se va a colar, el Señor no va a aumentar. No es que este se me quedó, ¿no? ¿Qué tal? Dios así. Este se me pasó por alto. Yo lo quería tener, pero se me pasó. ¿A usted no le ha pasado así? Cualquier cosa que compremos o adquirimos o tenemos, pero es que yo quería ir a ese y se me quedó, hombre, yo ¿por qué no lo eché? Y comienza a decir, Dios no es así, Dios no va a decir por qué se me quedó. Y el otro punto, porque la gente, mire por lo que la gente piensa, hermanos, la gente dice, si es así, Dios ya determinó quién va a salvar y solamente esos van a salvar, entonces los que no determinó salvar, ellos quieren salvar, están saltando, Señor, a mí, por favor, Señor, sálvame a mí, y entonces Dios va a decir, a ver un momentico, no está en la lista, usted no fue decretado, usted no está predestinado para el infierno. Y es tan cruel esto, el malentendimiento de esta doctrina, que otros van a decir, yo no te quiero, Señor, yo no quiero ir a esa iglesia, yo no quiero tu santidad. ¿Quién dijo? Yo quiero hacer el pecado y todo. Y el Señor dice, un momentico, no, usted está aquí inscrito, así que venga para acá si no quiera. Así no es, hermano. Eso es fatalismo, así no es. Los que Dios decretó para la salvación en el tiempo van a recibir, y cuando reciben esa salvación, hermanos, se glorían en el Señor, disfrutan de la salvación, renuncian al mundo, caminan con el Señor, vamos rumbo a la eternidad con Él, porque Dios decretó y el medio lo decretó y Él cambió nuestra condición para poder. Y ese número es exacto, nadie se va a añadir, nadie se va a perder. Amén. Eso es muy importante, seguridad. Entonces Dios sabe a quién eligió, los conoce por su nombre. Mire estos pasajes, hermanos, por lo menos le voy a mostrar dos. Juan 13, 18 dice así: no hablo de todos vosotros, dice Jesús, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero el punto es este: yo sé a quién he elegido. Jesucristo sabe a quién ha elegido. ¿Por qué lo sabe? Porque lo decretó. No porque Él tiene un conocimiento ahí, Él ya sabía. No, sí, es cierto, el Señor tiene un conocimiento y lo sabe todo porque Él todo lo sabe. La omnisciencia de Dios, la presencia de Dios, obviamente sí. Pero ¿por qué esto así? ¿Por qué se da la presencia de Dios y se da el conocimiento de Dios? Por el decreto. Dios conoce las cosas porque Él así las había establecido. ¿Y qué tal este? Según de Timoteo 19, hermanos, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora mírenme aquí, este conocimiento, hermanos, no es un conocimiento general, sino que habla aquí un conocimiento de amor. Es decir, el Señor conoce a los suyos, y mire aquí, porque antes de la fundación del mundo Dios los amó, es decir, los decretó la salvación porque los amó. Por eso Él conoce a los suyos. Esa es la razón por la cual usted va a Mateo 7, usted va a Mateo 7, hermanos, 23, y el Señor dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre, Mateo 7, 21 a 23, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. El Señor le dice, espérese, yo a usted nunca los conocí. ¿Los conoció o no? Sí los conoce en sentido general. Claro, no es que Él los creó, Él los hizo. Cuando dice, yo a usted no los conozco, está diciendo, ustedes no están en el plan de redención para la salvación. Ustedes no son amados por mí desde el decreto, desde antes de la fundación del mundo. Pero es que en tu nombre hicimos, ¿y qué? Echamos fuera demonios, ¿y qué? Predicamos la palabra, ¿y qué? ¿No es que yo a los míos los conozco? A los que no son míos no los conozco. A ustedes sí los conozco, pero para mandarlos al infierno. Porque ustedes son anticristos, falsos. La Biblia está llena de esto. Se levantarán falsos cristos,
falsos maestros, falsos apóstoles engañarán a los escogidos, serán usados por el diablo, harán maravillas, señales y prodigios, tendrán las iglesias más grandes, pero son unos apóstatas porque no tienen la palabra de Dios. Malditos, le dice el Señor, no los conozco. Pero a los suyos dice que Él los conoce. Nos conoce a nosotros, hermanos, por el decreto suyo. Y el párrafo número 5, para terminar acá, vemos que se aclara más el concepto del decreto de Dios sobre la presciencia mal interpretada. Yo ya expliqué esto, así que el párrafo mismo se entiende por sí. Vamos a leer el párrafo número 5 que dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, en un paréntesis ahí, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, en otras palabras, esto es algo de Él, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Este párrafo número 5 aclara, hermanos, lo que es la incondicionalidad del decreto de Dios. El Señor decretó salvar a su pueblo por su libre y soberana gracia, por eso se llama gracia soberana. No porque vio algo en la criatura, no condicional, nada condiciona la salvación. Esto es muy importante que lo tengamos claro, esto nos humilla a nosotros. Porque otra vez, yo sé que usted estuvo en otras iglesias y de alguna manera nacemos con eso. El hombre nace con eso. Hasta le ayudamos a estos niños que se están levantando, ¿qué les decimos? Si se toma la sopita, lo recompenso, ¿no? Si tal cosa, o lo manipulamos de alguna manera, ¿no? Quiere ver el programa, que tómese la sopita, mijo, y el programa, o vaya al colegio y lo llevo a paseo. Siempre es hablándole de... Entonces el hombre se levanta, que él es merecedor de algo. Ahora usted llega al trabajo y ya le dan premios, eso pues es bueno, obviamente. Le dan incentivos para que usted trabaje bien, o no. Le dan el aguinaldo. Yo le decía a mis hijas, antes daban anchetas, ahora dan angostas, pero bueno, no importa, pero algo le dan. Son incentivos con los cuales nos han levantado, y llegamos a la vida cristiana y pensamos que es lo mismo. Yo estoy aquí por algo, y entonces si me porto bien, Dios me recompensa. Y hermano, y esos decretos que se hicieron, decretos de hombres que se hicieron ahora el 31, ¿acaso no era eso? Dé más para la obra y Dios le va a dar, ayuda y Dios le va a dar, ora y Dios... Es decir, y por favor, usted ya entiende que nosotros aquí no oramos para cambiar los planes de Dios, o para que Dios me bendiga, o para que Dios me dé más cosas. Nosotros comenzamos a orar ya en una bendición. Ya estamos bendecidos en Cristo Jesús, ¿sí? Usted y yo oramos para entrar en el plan de Dios. Es eso. Y somos fieles y obedecemos y somos santos, no porque eso nos vaya a dar algo acá, no, hermano. Es que ese es el problema con el evangelio que tenemos hoy día. Se humanizó tanto que todo está hacia lo de aquí abajo. Ahora, Dios sí nos va a recompensar, pero allá en el cielo. Amén. Obviamente, Él tiene sus recompensas, pero aún así, cuando entendemos el decreto de Dios, hermano, de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, decidió salvarnos y en el tiempo vino y nos salvó, hermano, mire, con eso nomás, y que esto es para la gloria del Señor, como termina el párrafo acá, hermano, la verdad, uno no lo hace por recompensas en el cielo. Uno lo hace por agradecimiento de que Dios lo haya hecho por nosotros. La presciencia entonces presupone el decreto de Dios, es decir, Dios conoce o prevé todas las cosas porque Él así lo decretó y lo hizo solo por su amor y libre gracia. Esa es la presciencia bien entendida. Dios hizo las cosas porque así lo decretó. Dios conoce las cosas que van a suceder porque así la decretó, no porque vio que algo iba a pasar y por eso lo hizo así. Y entonces están las citas acá que se las leo brevemente acá. Tenemos Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, ¿ve? Otra vez, o los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Segunda de Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Este es el texto con el cual los arminianos cabalgan y entonces no lo entienden. Dice aquí, elegidos sí, elegidos, escogidos sí.
Pero dice el texto, según la presencia de Dios. Entonces la gente dice, ah, ve, Él me escogió, pero porque Él vio... No, un momentico, mire lo que dice. Yo fui elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí no dice que en santificación de la criatura, sino en santificación del Espíritu. Es decir, esto fue por el apartamiento que Dios tuvo desde antes de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. Pero entonces dice, para obedecer, y esto es muy importante entender este versículo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escuchen, otra vez, elegidos según la presencia de Dios. Esto habla del decreto de Dios, en santificación del Espíritu. Esto es algo netamente de Dios, para obedecer. No dice por que yo obedecía. Él nos escogió no porque obedecíamos, porque vio que obedecíamos y vamos a obedecer. Nos escogió ¿para qué? Para obedecer. Nos escogió no porque, dice la Biblia, no porque yo era santo, sino me escogió para ser santo. Entonces ahí está el punto. ¿Cómo yo sé entonces que soy escogido? Se está cumpliendo el propósito de la elección, es decir, soy santo, me parezco a Cristo. Ese es el punto, hermanos. Nadie puede pararse y decir, yo soy escogido, yo fui decretado por Dios en la elección, yo soy escogido, soy salvo, pero Él vive como quiere, no procura una santidad, no está mostrando evidencia de santificación, entonces no es elegido. Y esa es la evaluación que tenemos que hacernos, y para eso Juan nos ayuda. Otro punto acá sería Romanos 11, ya dos textos más para terminar. Romanos 11, 5 y 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y mire cómo dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es por gracia, de otra manera la obra no es obra. Es decir, el Señor está mirando dos cosas: o se escogía por gracia o se escogía por obras. Pero la una aniquila a la otra, no hay mezcla. Por eso nosotros somos solo gracia, solo gracia. Y las obras son consecuencia de la sola gracia. Y termino con mis hermanos, Romanos 9, 10 al 16. La soberanía de Dios en la salvación, el decreto de Dios libre en Él y incondicional, libre en Él y sin ninguna condición en la criatura. Aquí está más claro. Romanos 9, 10 al 16. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué viene la pregunta que hay injusticia? Porque amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿cómo así? Dios amó a uno y al otro no. ¿Hay injusticia en Dios? Entonces, ¿qué contesta? En ninguna manera. ¿Y cómo así? A ver, explíqueme por qué no hay injusticia en Dios, que ame a uno y al otro no. Porque a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y punto. Y es justo. Es Dios en su justicia, hermanos, en su amor, en su libre gracia, en su decreto soberano, que dijo, nosotros, hermanos, si usted estuviera, tiene que elegir. Bueno, los más, digamos, a gente muy amorosa, muy romántica, digamos de esa manera, no, yo no voy a escoger entre Esaú y Jacob, ambos. Yo digo escoger, no, ambos. Pues le tengo que escoger. Ay, caramba, es que no, yo me voy con Jacob. Perdón, con Esaú. ¿Por qué? Esaú, del campo, mire todo lo que hace. El otro es en la casa, no quiere salir de la casa, y tramposo, mentiroso, engañador. El otro ama más al papá, el otro es más laborioso. No, yo me voy con Esaú, en nuestra percepción. Pero ¿y Dios cómo escoge? Dios dice, yo amé al traidor, al tramposo, al mentiroso, porque fue mentiroso, el engañador, a él lo amé, y al otro lo aborrecí.
Pero hay justicia y no. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y así responde la Biblia. ¿Y por qué responde la Biblia de esa manera? Porque eso está en el decreto de Dios. Dios en el decreto eterno tuvo misericordia de Jacob. Y en el decreto eterno no tuvo misericordia de Esaú. Es decir, Esaú no estaba en los planes de él para la iglesia. Jacob sí estaba en los planes de él. Por eso, aunque Jacob fue tan malo, pero usted mira la historia de Jacob, al final se arrepintió, caminó con Dios y de ahí salieron todos los hijos que llegaron a ser el pueblo de Israel. Y el otro, y dígame de Esaú, hermano, ¿dónde terminó Esaú? ¿Acaso la mayoría de los musulmanes que tienen otro tipo de Dios no son de ahí? Los ismaelitas y los enemigos, los cananeos, vinieron a ser los cananeos después, posteriormente, los enemigos del pueblo judío eran precisamente descendientes de Esaú, descendientes de Ismael, descendientes de Lot. Es decir, todos aquellos pueblos que el Señor iba rechazando se unieron al fin para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Ahí está manifestado, hermano. ¿Y por qué así? Porque Dios no decretó salvación para ellos, sino que fueron sus enemigos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta parte del decreto, gocémonos con el Señor. Y todo esto, y termino, el decreto de Dios es para su propia gloria. Amén. ¿Por qué lo decretó así? Porque es para su propia gloria. Entonces nos quedan dos puntos, dos párrafos de decreto, lo veremos dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Vamos a orar.